¿Qué tal, maestro? Somos estudiantes del Centro Universitario Guayán Valle de Chalco, de la licenciatura en Derecho del Grupo de A. Y en esta actividad abordaremos los temas sobre consideraciones generales sobre la filosofía. Y estamos conformados por Cruz Arista Heidi, Cortés Ángeles Alan Yael y Frederick Esquivel. Y bueno, me gustaría comenzar por dar el concepto de lógica. La lógica es un método o razonamiento en el que las ideas y la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de una forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Se trata de una capacidad de reconocer la coherencia y continuidad sin contradicciones en una idea. La lógica tiene cuatro vertientes o cuatro características que la diferencian mucho. Y esas características son la lógica proporcional, la lógica filosófica, la lógica formal y lógica informal y la lógica aristotélica. Uno de estos subtemas de la misma lógica que me gustaría abordar a mí porque me llama mucho la atención es la lógica filosófica. Suele considerarse que la lógica forma parte de la filosofía, aunque la lógica como tal se aplica en diversas áreas y actividades del ser humano. La lógica filosófica utiliza cuatro principios fundamentales que a mí me llaman mucho la atención, que establecen los procesos, pensamientos correctos. Esos principios son principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercer excluido y el principio de la razón suficiente. Algo que habla mucho sobre la filosofía, el padre fundador de la filosofía es Sócrates, quien fue uno de los hombres más célebres y dio grandes aportaciones a la humanidad con sus pensamientos, con sus conclusiones en general. Pues habla que la filosofía no es una ciencia como las matemáticas, como la química, como la astrología. No son ciencias exactas que se pueden medir, que se pueden investigar, que se pueden tomar, podría decirse, muestras. La filosofía es más bien quizás un arte, una ciencia, pero del pensar, razonar. Habla mucho sobre la mayéutica, dice que es un método o técnica que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes o ocultos en su mente. ¿Qué quiere decir esto? Pues vas a preguntar, te vas a cuestionar hasta que veas, esto es la conclusión, esta es la mera raíz de lo que yo pensaba. Es decir, que si vas a preguntarte algo, te vas a cuestionar y ese resultado al que llegues lo vas a cuestionar y una vez y se volverá un ciclo vicioso donde a través de, por medio de tu propia sugestión, le llaman también incertidumbre, a tu incertidumbre, a esa duda, esa pequeña duda que tú tengas de decir, es que no creo, no estoy completamente convencido, necesito llegar a la raíz y profundizas hasta llegar a ello. Compártenos, por favor, Frederic. Sócrates, en este mismo tema de la mayéutica, generó un proceso. No hay una descripción tal de cómo fue este proceso, pero según sus enseñanzas de Sócrates, se puede describir en los siguientes puntos. Planteamiento del problema, como por ejemplo, ¿qué es el ser humano o qué es la belleza? Planteamiento 2, respuesta del alumno. Planteamiento 3, la confusión y desorientación del mismo alumno. Planteamiento 4, definiciones cada vez más generales. Y por último está la conclusión. Esto se realiza de maestro a alumno para que el alumno obtenga nuevos aprendizajes, se cuestione el porqué del conocimiento. Como lo dije antes, ¿qué es la belleza? Desde ahí empiezan con el problema, ¿qué es la belleza para el alumno? Y se empiezan a desenfocar, se empiezan a desorientar, se empieza a cuestionar, que es lo que planteaba más Sócrates, el cuestionamiento sobre el conocimiento. Y justamente me gustaría hablar sobre la mayéutica. Y como sabemos, la mayéutica es creada por Sócrates y emplea el diálogo como un instrumento dialéctico para llegar al conocimiento. Y Sócrates da un método que consiste en usar técnicas hasta que una persona eh, descubra conceptos latentes y ocultos en su mente. Y se hace a través de una serie de preguntas.
las cuales son: ¿cuál es la forma de verlo? ¿Podré explicar por qué es necesario o beneficioso? ¿Por qué es mejor? ¿Y cuáles son las fortalezas y debilidades? Y justamente estas 4 preguntas son las que te hacen como escarbar dentro de tu conocimiento para llegar a una conclusión coherente. Adelante, Creo, Alan. creo que tienes toda la razón con respecto a esas preguntas. En realidad aún me parecen un poco vagas porque no he encontrado como tal algo específico que me diga exactamente que esas preguntas son las fundamentales para entenderlo. Considero que son importantes, pero no creo que son para mí no son las indicadas o completamente no me convencen. Pero sí, tiene toda la razón. Nosotros nos cuestionamos. También quería comentar, por decir, en la primaria, en la secundaria, nosotros nos enseñaron, pues, por decir, las herramientas básicas, como por decir, las matemáticas. Las matemáticas nos decían 1 más 1 es 2 y nos estructuraban que eso era así. Eso nos enseñó ahora a tener un amplio y vasto conocimiento sobre las matemáticas que se nos fue desarrollando. Pero hay cuestiones como, por decir, en cuestiones sobre la sociedad que nosotros debemos comenzar a cuestionarnos, a no que los presidentes nos digan, es que no hay dinero y o sea, que nos planteen que lo que ellos dicen es exactamente lo cierto o que realmente así son las cosas. Nosotros debemos decir, eso es cierto, indagar, debemos preguntarnos, cuestionar a los mismos presidentes y a su vez, cuando nosotros creamos que tenemos una conclusión, cuestionarnos, porque de esa manera, pues, nosotros entonces haremos lo que alguna vez hicieron grandes filósofos, cuestionarse hasta que el punto de su ingenio sea la filosofía. ¿Me puede compartir algo, por favor, Cruz Arista? También una de las técnicas de la mayéutica es que presupone que la verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona a través de la dialéctica. El propio individuo va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas. Y adelante, Frederick. Como dice mi compañera Heidi, el conocimiento está dentro de uno mismo. Y esto mismo de la mayéutica se ocupa mucho para sacar ese conocimiento, escarbar dentro de él. Como dice mi compañero Alan enfocó que el tema, la mayéutica es más ocupada entre maestros y universitarios, porque ya son personas capaces, pensantes, que tienen un criterio propio de cuál hablar y expresarse, que no tienen el miedo ni el por qué dudar, o sea, es una opinión libre. Antes en la primaria se enfocaba mucho de que lo que tú decías, si no era adecuado a lo que decía el maestro, estabas equivocado. Pero ahorita esto ya está, en la universidad esto ya no está bien enfocado. Esto ya, tu opinión es libre. Claro que tienes el derecho de opinar. Y si te pueden contradecir, claro que sí, pero hay que argumentar para hablar de esto. Hay que ocupar la lógica al hablar. Justo Creo, por la creo capacidad de que se nos desarrolle un criterio más, ya cuando somos alumnos universitarios, ya creas tu propia opinión sobre temas de índole política, social, de interés público. Y como lo pueden ser la política, ya tú decides si tomas una posición de derecha, de izquierda, directa a un partido político. Adelante, Heidi. creo que, creo, no, continúa, Heidi. Bueno, en un momento si gustas puedes tomar la palabra, Heidi. Es que tiene la manita alzada, entonces no sé. Este, bueno, creo que ciertamente acaba de tocar un punto muy interesante, Frederick, que es que argumentes, o sea, muchas personas o comúnmente, vulgarmente se podría decir, que las personas argumentan de una manera no válida. ¿Por qué puedo decir esto? Porque hay algo a lo que se le llamaba o que nos comentaron que era la diferencia entre criticar y ser criticones. Porque criticar es decir lo primero que te sale de la boca, ni siquiera lo razonas, piensas y pero esto es ser criticón, pero criticar es pensar,
O sea, si algo que te están comentando como que no te parece, como que empiezas a indagar en tu mente y comienzas a desglosarlo, ver si realmente lo que te acaban de decir piensas o consideras que es cierto, pero lo analizas, no lo dices por decirlo, lo analizas. Y es muy válido argumentar eso, pero también se necesitan fuentes que te solidifiquen lo que estás diciendo. No decir lo que dices solo por decirlo, sino decir, avalarlo de algo, de algún hecho, algún acontecimiento, incluso de instituciones que sean reconocidas por su, no solo por ser reconocidas a nivel mundial o a nivel nacional, sino porque sus estudios sean avalados, porque realmente se comprueba que las personas que lo comentan son personas capacitadas, personas que se dedicaron a estudiar muchos años de su vida y saben completamente de lo que están hablando. Y justo esa capacidad de poder investigar de fuentes confiables es la visión hermenéutica que se basa en un análisis profundo para llegar a un argumento. Y me gustaría que pasemos al siguiente tema. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría abordar esto que me gustó que dijeron de la argumentación. Es muy conocido que la argumentación se basa mucho en la dialéctica. ¿Por qué toco el tema de la dialéctica? Porque la dialéctica es la técnica de intentar descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios o entre sí. Y de acá se generan los debates de opiniones, donde ya son argumentos que están comprobados. O sea, que ya lo que tú dices ya está comprobado. Sí, que Que son justamente, sólidos, ¿no? exacto, Exacto. exacto, que la dialéctica es justamente en palabras sencillas dar una tesis y otra contraparte da una antítesis. Una tesis muy sencilla podría ser, pues, yo creo que los aviones no vuelan. Y tú argumentas que los aviones no vuelan porque dices, mira, aquí hay fotos donde está en el suelo, donde está en el aeropuerto, pero llega una antítesis que te enseña, que te dice, no, pues yo creo que sí los aviones sí vuelan. Entonces ahí es cuando el conocimiento humano sube porque ya hubo un choque de ideas. Pero, Es como los debates, ¿no? exacto, Exacto. exacto, pero Es que también el tema de aquí la temprana. precisamente tienes que presentar una tesis que va a ser la principal. Y en los debates se da un tema y se toman dos posturas, pero aquí se da una tesis y una antítesis. Ay, Y simplemente cambian, ajá, ok, Y también me gustaría dar la etimología de argumentar, que es dar razones. eso es muy cierto. Otro tema muy importante que también quería tocar era la lógica deductiva. Dice que es un apartado de la lógica tradicional que estudian los procesos lógicos de los razonamientos que van de lo particular a lo general. Es decir, que eh, la lógica, es decir, que la lógica inductiva va de lo particular a lo general. Está dando algo vago, parte de una pequeña idea y la desglosa como si fuera un árbol genealógico. Y entonces comienza a divagar, ya no es conciso. Sus ideas, sus aportaciones, incluso sus opiniones son demasiado extensas, no tienen una raíz tan sólida. Y Adelante. la contraparte de la lógica inductiva sería, bueno, no tanto contraparte, sería otra rama, la lógica deductiva, que es aquella que estudia los procesos lógicos que van de lo general a lo particular. Y me gustaría darles algunos ejemplos. Por ejemplo, todos los hombres son seres humanos. Josué es un ser humano y se llega a partir de una idea principal, se van desglosando otras afirmaciones que pueden ser o no correctas para llegar a una última afirmación que es correcta. Okay. Otro ejemplo para entenderlo más claro también podría ser que, no sé, todos los hombres escriben feo y Alan Yael es hombre y por ende Alan Yael escribe feo, ¿no? Eso es lo que se refiere con la lógica deductiva, ¿no?
Sí, se busca una idea general y ya después se lleva a Principio. lo particular. La idea general era que todos los hombres, y la idea Ujú, particular es que Alan Yael es un hombre y que ujú. Alan Yael escribe feo. Adelante, Frederick. La lógica deductiva es utilizada para comprender los fenómenos específicos con base en las leyes o principios que los definen. Como ustedes ya mencionaron algunos ejemplos, estos se dividen en premisas y conclusiones. Empiezan en premisa uno, premisa 2 y su conclusión. La lógica deductiva no tiene tantas premisas, o sea, no es un problema tan grande para llegar a una conclusión, o sea, es problema chiquito y una conclusión chiquita. A diferencia de los argumentos inductivos, las conclusiones de los razonamientos deductivos no aportan nueva información, sino que apenas confirman la premisa, de las Sí, cuales ya les hablé. me gustaría dar algunas afirmaciones que estuve analizando, que son, la lógica puede definirse como el estudio de los métodos. La lógica puede referirse al conjunto de ideas para llegar a una conclusión y la lógica ayuda a obtener nuevos conocimientos. Justo a partir de la lógica deductiva se llega a nuevos conocimientos dando afirmaciones y comprimiendo esas afirmaciones hasta hacerlas individualistas. Me gustaría describir algunas características del razonamiento deductivo, que siento que son muy importantes. La primera es que su premisa es verdadera. Dos, no aportan nueva información. Sus conclusiones se consideran válidas. La validez de la conclusión depende de la forma. Pueden generar falacias. ¿Qué es una falacia, compañeros? Es un, un estancamiento en el conocimiento, Mm, ¿será? ¿Era una pregunta o quieres que realmente te argumente que era? Ajá, ¿qué opinan de Ah, la falacia? ¿Qué creen que es la falacia? creo que, bueno, por lo que yo sé, es un engaño o es una mentira. Una falacia es una mentira más que nada. Eh, ¿Se puede decir que sí? eh, Bueno, yo, no, bueno, también quería platicarles sobre algo que me había acordado, que era la filosofía. Si bien recuerdan, la filosofía es considerada como la madre de las ciencias, puesto que puesto que toda pertenecía al mundo de las cosas. La filosofía comenzó a crear una universidad de ciencias que hoy en día se conocen como las matemáticas, la biología, la astrología, la física. Incluso la física nos hablaba un gran físico, el que descubrió o el que planteó la ley de la gravedad, y habla del pensamiento de la filosofía. Es decir, no hubo alguien quien le contara a ese científico cómo funcionaba la gravedad, sino que a partir de pensar, de cuestionarse, de arraigar todo, dice que Newton encontró una, que estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana y entonces se le prendió el foquito y dijo, es que así funciona la gravedad, pero quizás sea cierta, quizás no, pero al final de cuentas fue a partir de la filosofía que se comenzó a cuestionar y llegó al punto de llegar a esa conclusión y fundamentar o establecer esta ley. La eh, filosofía también tiene varias características en las cuales se desglosan, las cuales son la universalidad, saber crítico, certidumbre, sistemacidad, metodología o el concepto de mundo. y me gustaría ver a algunos de los principales pensadores de la filosofía, al menos los que vimos en clase de lógica jurídica, que son Manuel Kant, que nos aportó el idealismo y el trascendentalismo, René Ujú. Descartes, Aristóteles, Sócrates, que como ya vimos nos dio aportes de la mayéutica, Platón y Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino logró
Sus aportes son la conciliación de la fe con la razón. Y me gustaría hablar sobre la filosofía, la lógica como arte. La lógica como arte refiere a lo que hacemos en la vida cotidiana, los conflictos, los problemas, las dudas, los dilemas que se llevan a cabo pues a lo largo de nuestra vida diaria. Yo quiero hacer un pequeño énfasis con lo que había comentado Frederick, que lo que eran las características de la filosofía, puesto que creo que necesita un pequeño enfoque, vale la pena y necesita ese enfoque. Por decir la universalidad, las características de la filosofía en la universalidad, es decir, que se abarca en diferentes temas, no es específico no es específico de el español, no es específico de la lengua, o sea, como tal la filosofía tiene una diversidad de áreas en las que puede entrar, o sea, quizás no puede utilizar las matemáticas, pero las matemáticas sí pueden utilizar a la filosofía. Otro punto también era el saber crítico. Es en el ser críticos, comentaba, ya eso lo comenté anteriormente, no se trata de ser criticones, sino de ser críticos. ¿Vas a comentar algo, Isma? Es que tienes la mano alzada. Ok. Perdón. Bueno, la certidumbre, ya también había comentado eso. Un pequeño comentario sobre tener esa duda, cuestionarnos a nosotros mismos. Me parece que también es uno de los puntos muy importantes y muy interesantes sobre la filosofía. También la sistematicidad, como la metodología. Habían comentado el profesor que para que algo se volviera ciencia necesitaba una sistematicidad, una metodología, una material de estudio y una última, Teoría. bueno, teoría y una teoría. Pero también otra última característica de la filosofía es el concepto del mundo. La doctrina filosófica tiene una percepción del mundo bastante particular porque se interesa por llegar al principio de la verdad. Es de las cosas, de la existencia y de todo aquello que nos rodea, es decir, la totalidad del universo. Bueno, con eso yo concluyo las características de la filosofía. Adelante, Y Heidi, por favor. La lógica como arte da las reglas para proceder correctamente en la aplicación de las leyes del pensamiento, a la investigación y a la demostración de la verdad. muy Y bien. a mí me gustaría dar algunos aspectos que la lógica inductiva y la lógica deductiva comparten, que son el utilizar la particularidad y la generalidad. Quizá no la usan en el mismo orden, pero la utilizan las dos. Que recordemos, la particularidad se refiere a este sector más individual de cualquier cosa, un objeto, una persona. Y la generalidad refiere a muchas cosas o a muchas personas. El siguiente aspecto que comparten es que estudian los procesos lógicos, que se requiere una argumentación, el argumentar por qué estás dando, para empezar, esa idea principal y cómo la vas a desglosar. Y utilizan la estructura de una oración. Bueno, me parece muy interesante. También quiero compartir comenzar con otro punto del tema, que es la lógica dialéctica. Y dice que la lógica dialéctica es el sistema de leyes del pensamiento y la forma de razonar. Desarrolla dentro de las tradiciones hegelianas y marxista, que busca hacer una mediación entre la lógica formal pura y el análisis dialéctico de las contradicciones en el movimiento. Bueno, como tal es eso, y me parece que es muy. Unos datos interesantes de la lógica deductiva son los silogismos. Normalmente los argumentos deductivos se componen de premisas que dividen las dos partes complementarias y una conclusión. Según las diferentes maneras de constituir las premisas, se forman de diferentes tipos de razonamiento deductivo. Los silogismos, el silogismo es muy importante porque es la forma deductiva por excelencia y se atribuye a la clasificación a Aristóteles.
En el silogismo, la primera parte de la premisa se considera mayor y la segunda se considera menor. Por ejemplo, la premisa mayor, todas las bacterias son órganos unicelulares. La premisa menor, la Escherichia es una bacteria. Conclusión, la Escherichia coli es un organismo unicelular. Otra Me, parte y complementos de los silogismos, que también se podría constituir de los tipos de razonamiento deductivo, son los modus ponendo o modus ponens. También llamado una afirmación del antecedente de este tipo de razonamiento deductivo, que es la primera parte que la propone una condición y la segunda parte la confirma. Por ejemplo, si las huellas dactilares son el arma, están en el arma y coinciden con el acusado, este es culpable. Premisa 2, las huellas dactilares en el arma coinciden con las del acusado. Premisa 3, el acusado es culpable. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto como el modus ponendo o modus ponens y el silogismo van muy de la mano con el razonamiento deductivo o la lógica deductiva y se enfoca más en tener un planteamiento del problema a lo general y termina en algo concluso. y me gustaría que se entienda que ya que se llega a este razonamiento y ya que se llevó el proceso de una deducción, se empieza a argumentar y hay algunos elementos que necesitamos para argumentar y necesitamos saber que la diferencia entre una creencia, una opinión y una ciencia. Una creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero o falso. Puede ser verdadero o falso, o bueno, se asume como verdadero, pero también puede ser falso. La opinión es una idea o juicio. Es una idea, juicio o concepto que una persona tiene y se forma acerca de algo o alguien. Esta opinión también puede ser verdadero o falso. Y una ciencia es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia obtenidas mediante la observación y la experimentación. Y los conocimientos científicos ya se trata de algo verdadero porque lleva un proceso que avala que ese conocimiento es verdadero. También, bueno, me parece que quiero también englobar lo que es la filosofía en el mundo actual. Por lo que investigué, dice que la filosofía sigue siendo una doctrina de estudio, o sea, ya no es como tal una ciencia, no llega a ciencia por su falta de caracteres que establecen a una ciencia como tal, pero es una doctrina de estudio de gran importancia en la actualidad. Cabe recordar que se enfoca en la búsqueda racional de un conjunto de saberes para establecer los principios que rigen el conocimiento humano. Y, y es muy importante conocer esto porque por más cosas que se lleguen a conocer, por gran cantidad de ciencias que lleguen a existir, la filosofía llega a tener una importancia muy grande. Llega a ser una de las ramas del saber más importantes y necesarias, puesto todo se ha basado en eso. Y creo que aún con lo que seguimos conociendo, grandes investigaciones, grandes experimentos, y experimentos e investigaciones que se ha llevado años, incluso, ya sea que se ha estudiado el espacio, que me es muy interesante cómo se sigue estudiando el espacio. Nosotros, al ser unas personas tan diminutas en la inmensidad del espacio, llegamos a saber y conocer de él a través de, primero que nada, fue la filosofía. Eso después nos dio las ciencias de las tecnologías. Y después de eso, ahora gracias a las tecnologías ya podemos estudiar aún más el universo. Llegamos a conocer lo que son nuestras galaxias, o sea, no sé cuántas palabras existen para englobar lo que es la inmensidad del universo, y tan solo hablando de un tema en específico,
porque podemos también hablar sobre el océano, sobre la inmensidad del océano, y también se puede indagar sobre ello. Incluso lo que quiero referir con todo esto, que sigue utilizando la filosofía como método, porque a través de la razón se llega a nuestros hechos científicos. Coméntanos, Isma. Faltando ya 5 minutos para terminar, me gustaría que cada uno dé su conclusión sobre todo lo que se habló esta noche. Y para concluir, Pues en esta grabación tocamos temas muy interesantes, abordamos temas como la mayéutica, lógica deductiva, lógica inductiva, la filosofía desde diferentes puntos de vista. Siento que son temas para hablar, para disponer de más tiempo. ¿Cómo me hubiera gustado desempeñarnos más, enfocarnos más y extendernos más dentro de esta información? Porque son temas que siento que de verdad valen la pena para hablar. Son temas muy interesantes, pero debido al tiempo se quedará para la otra. Pero aún así, siento que obtenemos todos un gran aprendizaje de cada uno y vemos las diferentes perspectivas que tenemos de los mismos temas de los que ahora estamos hablando. sí, mi Muchas conclusión gracias. sería que justamente lo que debe hacer un abogado es argumentar y con todo el conocimiento que obtuvimos en las clases, en investigando, logramos hacer argumentaciones válidas sobre nuestros temas de interés, que fueron la lógica deductiva, la lógica inductiva, la lógica aristotélica, la lógica formal y la lógica y sus principios en general. Yo quiero concluir con que fueron vasta la información y no debemos perder de vista que tan simplemente son consideraciones generales de la filosofía. De hablar en algo específico, creo que nos llevaríamos demasiado tiempo. Sin embargo, creo que fue demasiado productivo esta conferencia y considero personalmente que deberíamos llevar un poco de temas más profundas como esta. En algunas otras áreas incluso puede ser, pero me parece que es demasiado retroalimentativo. Podemos conocer las opiniones, podemos conocer, como comentó Frederick, los puntos de vista de diferentes áreas, desde diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, pero me parece muy enriquecedor estos tipos de actividades. Creo Entonces, que a pesar de que sea una sesión virtual a distancia, no impidió que se desarrollara bien el tema. Permitió que cada uno mostrara sus argumentos y lo que tiene para decir. Y me gustaría, si estás lista, Heidi, que dieras tu conclusión. Yo concluyo en que, bueno, este tema fue muy importante. Fue muy importante ya que supimos en lo que se basa la lógica deductiva, la lógica inductiva y la dialéctica, y también en lo que se basa la mayéutica. Es muy importante saberlo porque nos permite tener más conocimiento sobre este tema. Bueno, con esto concluimos el tema. Si alguien tiene algo más que decir, adelante. creo que fue un excelente trabajo. Agradezco la aportación de todos. Creo que todos dieron un excelente desempeño y espero, profesor, que vea completo este video. Ha sido con mucho desempeño, con muy buen desempeño, me parece, mi humilde opinión. Y creo que vale la pena que lo escuche. Y también pueda darnos algún par de críticas constructivas para poder desarrollarnos un poco más en este tipo de áreas. Le agradezco su tiempo y a todos mis compañeros. Sí, nos gustaría que un experto como usted nos diera su crítica, su opinión y sus creencias sobre esta conferencia. Muchas gracias. ¿Algo más, Frederick? Con esto yo me despido. Muchas gracias, compañeros, maestro. Que tengan una excelente tarde, día y noche. Adelante, Frederick. A mí me gustaría como que dar una última opinión, que este tipo de actividades a mí sí me llaman mucho la atención
donde cada uno comparte sus propias opiniones y de unas mismas aprenden, siendo que son actividades muy retroalimentativas. Y como me gustaría conocer la misma opinión de usted, maestro, que nos dé una crítica que nos apoye a mejorar, porque es lo que buscamos, mejorar. A ver, Listo, sobran 30 segundos. ¿Alguien tiene algo más que aportar? Ok, No. con esto concluimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. hasta luego.